Bien, otro elemento importante dentro del paisaje de los huertos ilicitanos son las viviendas. Las viviendas, ya desde la centuriación romana, que divide el territorio en porciones, en los cruces de esa centuriación, ya en el año 42-43, se empezaron a colocar en el reparto de tierras los domus romanos como grandes fincas, como grandes masías, en esos cruces de caminos, que se han mantenido hasta ahora, porque en las distintas épocas esas viviendas se han mantenido como tal. Vivir en los huertos era un privilegio. Estábamos hablando, lo podremos comparar ahora en la época actual con cualquier folleto de propaganda de cualquier urbanización ahora y veremos que realmente es un lujo vivir en un huerto. Estábamos hablando de un paraje singular, era un paisaje con un interés importante. Estábamos hablando de una zona residencial exclusiva, estaba aislada del bullicio de la ciudad, pero no excesivamente alejada de ella, con lo cual disponía de todos sus servicios. Un entorno verde y fresco, en contraste con el exterior, que era seco y árido. Y además, en una época de carencia, estamos hablando de un espacio que tiene agua, que tiene alimentos, que está autoabastecido. Y además, un espacio protegido, cercado, pero con suficiente vecindario alrededor para estar protegido. Es decir, realmente era un privilegio vivir en los huertos. A partir de ahí, la vivienda es la primera vivienda rural. Lógicamente no hay restos de ellas. Son viviendas modestas, de baja calidad, las típicas de viviendas agrícolas musulmanas en una planta con cubierta plana, etcétera, que evolucionarán más adelante a la cubierta a dos aguas. Está la tipología cuando esos huertos empezaron a enlazarse unos con otros. Existen referencias de las alquerías, de las que nos habló ayer Carmina, de las cuales no queda ninguna y de las que se supone dieron lugar a las tantas pedanías, los núcleos urbanos que existen en Elche. Después tenemos las casas torres, de las cuales quedan 11, 2 se han derruido ya, que son la tipología de vivienda unifamiliar a la que se adosó una torre defensiva de alerta. En el siglo XVIII las invasiones por la costa eran muy numerosas y entonces se hizo un sistema defensivo en el perímetro de la ciudad para alerta de la misma, creando esas torres defensivas. Y esas casas señoriales, unas provenientes de esos domus romanos y otras de la transformación en el XVIII de las viviendas humildes a la segunda planta. La vivienda en una sola planta se le crea otra arriba donde vivirá el propietario, el señoret, que más adelante hablaremos. Bien, aquí vemos un ejemplo. Esta es la Torre de los Bahillos, con la casa ya derruida y queda la zona de almacenes y una pequeña capilla que había al exterior, al lado. La casa estaba en medio y ha desaparecido ya. Los terrenos colindantes a la parte de arriba, esto es final de 1900, son los que ocupa actualmente la Universidad de Elche. Aquí tenemos una estructura de huerto, el Hort del Moncho, enclavado en pleno centro histórico, y se puede ver las distintas zonas que habían alrededor de la vivienda. La vivienda tenía vida. Este huerto en concreto fue adquirido por el ayuntamiento por una transferencia de aprovechamiento, ha estado también unos años sin tener uso específico y hasta la fecha todavía no se sabe qué hacer con él. Sigue sin uso y, como digo, en pleno centro histórico. Aquí vemos las distintas zonas que el catastro ya recogía en su día de la vida que transmitía el huerto. Es decir, el huerto, aparte de la explotación agrícola, el cultivo y los bancales, tenía una zona destinada a la era, para la trilla del grano, el lagar, donde plantaba la vid, la uva y los olivos, el ejido, donde la zona más bien diáfana que destinaban al forraje y al ganado, una zona cercana a la casa de huerta y jardín. Esa zona será la que poco a poco irá desvirtuando el huerto, a partir, como digo, de principios del XIX, cuando el viajero lo que quiere es ver esa imagen contemplativa de los huertos, no la agrícola. La zona de porquerizas y demás, gallineros, pozos, aljiber, etc.
Aquí tenemos cómo ese huerto, esta es la misma foto actual, donde está enclavado en la ciudad de Elche, cómo la parte de atrás se ha convertido en un aparcamiento y ha quedado totalmente engullido por la ciudad, rodeado por viales. Cabe destacar la parte de arriba, el otro huerto de la Coronela, cómo ha perdido gran parte de su superficie para dedicarse a aparcamientos de vehículos. Aquí vemos otros ejemplos de cómo, al perder el uso las viviendas tradicionales, al final han caído en el olvido, se han ido deteriorando y al final han desaparecido. La que vemos bajo es la Torre de la Estaña, una de las que prácticamente ya han desaparecido. Y al lado la de Resemblanc, una de las postales típicas de la entrada, era una de las entradas principales a Elche, que se ha desfigurado completamente, paisajísticamente hablando, por las urbanizaciones que se han creado a su alrededor. Aquí, y manteniendo la línea de que es un lujo vivir en el huerto, efectivamente aquí sigue igual, pero se ha transformado el uso. Son viviendas de cierto poder adquisitivo, donde se han sellado los huertos, donde se han sellado el suelo con pistas, con piscinas, etcétera, pero el huerto ya se ha transformado. Este, sin embargo, es el huerto de San Plácido, es un ejemplo de recuperación. No he comentado que ahora el Ayuntamiento está en fase de redacción, como era uno de los compromisos adquiridos con la UNESCO, del Plan Especial de Protección de los Palmerales. Entre ellos se contempla recuperar las 48, casi 50 viviendas que existen en los huertos. Hoy en día, para hacernos una idea de esas 50 viviendas, solo en una viven y no se dedican a la agricultura. Aquí entramos ya a la vida cotidiana, a los personajes que vivían en el huerto. Cabe destacar la importancia que tenía como explotación, como zona de vida, la relación humana que había con el medio. Había calidad humana. Había una relación abierta y cotidiana de convivencia. En el huerto se vivía fuera de las casas. Lo he comentado antes, pero en las viviendas, la parte principal de la vivienda era la porchada, donde se hacía toda la vida. Los trabajos de la palma, que ahora veremos, todos los trabajos relacionados con la confección del dátil y demás, se ejecutaban en el huerto, al aire libre, y en ellos participaban las distintas familias, los distintos huertos que habían alrededor. Es decir, había un cierto bullicio, sin querer exagerar, pero de convivencia entre los huertos. Había una interrelación entre los habitantes del huerto y el paisaje. Primeramente, lógicamente, está la figura del agricultor, el palmerero, el casero, el que se encarga de los trabajos. A partir del 18 aparece, y con el apogeo de los huertos como explotación agrícola de riqueza, aparece la figura del señoret, el señorito, el propietario. Es aquel que no vive en Elche, no vive en los huertos, sino en la capital, generalmente en Madrid o en Valencia, y viaja esporádicamente al huerto en época de vacaciones. Lleva a los amigos o lleva a los visitantes y utiliza esa convivencia que hay en los huertos, de música, de gastronomía, etcétera, para publicitar los huertos hacia el exterior. A partir de ahí los huertos empiezan a tener ese carácter turístico, gracias a Dios. De hecho, las viviendas que se mantienen como lugar de residencia para el visitante de fuera, donde se le organizan comidas, etcétera. Los trabajos que ejecutamos en los huertos son los básicos de las labores agrícolas, los de labrar, llaurar. La toponimia utilizada está en valenciano, como no podía ser de otra manera, porque no se entienden los huertos si no es en su propia lengua. El huerto, tanto en los trabajos como en las herramientas, como en la forma de vida, tiene su propio lenguaje. Cada huerto está nominado. Estamos hablando de un patrimonio que está personalizado. Cada huerto tiene su nombre, su apodo, igual que las herramientas, igual que las palmeras. Las palmeras emblemáticas tenían cada uno su nombre. Las alineaciones de palmeras, los partidores, todo está personalizado.